¿Qué tan conscientes y responsables somos en el cuidado de cada uno de nosotros cuando nos alimentamos, cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos hábitos de vida saludables? Probablemente en la cotidianidad, cuando uno es joven, piensa que solo la enfermedad llegará en edades posteriores o en la vejez. Pues bien, ¿cómo les parece que incluso en la población más joven el cáncer cada vez más está en crecimiento? Nos tendría que preocupar el hecho de reconocer que son más las personas que mueren actualmente de cáncer en el mundo que incluso de homicidios, accidentes o suicidios. Pues bien, es un asunto de responsabilidad personal, de amor propio, de compromiso con cada uno de nosotros. Es la oportunidad maravillosa para cuidarnos de la mejor manera. Y en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, queremos acompañarlos en ese autocuidado a través de una reflexión sobre la aparición del cáncer en personas de temprana edad, el tema que nos acompañará. Y por eso, a través de la siguiente nota, vamos a presentar algunas cifras y una reflexión que bien nos puede ayudar a dar inicio a este espacio de opinión de En Rojo y Negro. El cáncer es reconocido como la principal causa de muerte a nivel global. Se estima que para el año 2020, 10 millones de personas murieron por causa de esta enfermedad. Sin embargo, lo que ha llamado especialmente la atención en los últimos tiempos es el marcado incremento de casos entre la población más joven, un fenómeno que se especula puede ser por factores medioambientales, la nutrición o la exposición a sustancias que se desconocen desde el periodo embrionario. Observando el incremento de la obesidad en numerosos países, se puede establecer una conexión evidente entre los patrones de consumo alimenticio inadecuados, los factores ambientales, los cambios en los estilos de vida, la dieta rica en carnes rojas o procesadas y la falta de actividad física, con posibles causas del cambio en la carga de morbilidad y la incidencia de cáncer en la población más joven. Es así como se considera una tendencia ascendente en la aparición de estos cánceres, aunque este aumento se ha evidenciado gradualmente. En la actualidad, los cánceres más comunes son el cáncer de seno, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, el cáncer de colon y de recto, siendo este último el más común en la población joven. Se anticipa que en 2040 el número de casos nuevos de cáncer por año aumentará a 29 millones y el número de muertes por cáncer alcanzará 16.4 millones de personas. Como se acaban de dar cuenta con la nota que les presentamos a continuación, el tema en el que queremos invitarlos a reflexionar en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, es sobre la problemática del aumento del cáncer cada vez más asociados a personas jóvenes. Pues bien, uno quizás en la casa está acostumbrado a que las personas adultas de pronto desarrollan en determinada edad un tipo de enfermedad asociada al cáncer, pero las cifras que escuchamos, en la que los estudios han revelado que entre el 2010 al 2019 la mayor incidencia de tumores en edades tempranas se producen en cáncer de mama, con una expansión acelerada en cáncer gástricos y otros tantos. Pues bien, para hablar sobre esta problemática nos acompaña la doctora María de la Paz Mejía Triana, quien es médica funcional de la sala de quimioterapia de Medicáncer. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Claro que sí. Y nos acompaña igualmente la doctora Lorena Serna, quien es oncóloga y pediatra. Bienvenidos. Doctora Muchas María de gracias. la Paz, cuando uno piensa en Medicáncer, inmediatamente le viene a la mente, claro, allí es donde aparecen los grandes problemas, pero casi nunca pensamos que también están las grandes soluciones para otras problemáticas. Desde su experiencia, ¿qué factores considera están contribuyendo al aumento de cáncer, sobre todo en población joven? En los últimos años hemos visto un aumento exponencial, no solamente en la población joven, sino en adultos jóvenes y Sí. también los adultos, y está muy relacionado al estilo de vida. Uno de los principales es la alimentación. Hemos podido ver que actualmente la gente no se nutre con alimentos, sino con productos. Ujú. ¿Cómo así? La industria alimentaria
ha creado muchos productos que nos favorecen por el tiempo de facilidad, en el tiempo, un montón de paquetes, gaseosas, y olvidamos irnos a lo que realmente es el alimento. El alimento va en vegetales, frutas, proteínas, todo lo que nos da pues como la tierra. Y es un factor fundamental, y más ahora en los jóvenes. Que vemos desde la población pediátrica es cómo los estamos alimentando. Ya hay un aumento de alpinitos, golosinas, mecatos, y vemos en un restaurante el menú infantil, que es menú infantil, es una pizza, unos nuggets, unas papitas, y no un alimento realmente real. Y por eso hemos visto que ahora el cáncer de colon se ha dado un aumento, principalmente porque es que los alimentos no los están nutriendo, está cambiando la microbiota intestinal, que es un tema ya fundamental. Sí, no sé si han escuchado un poquito de la microbiota son todos esos microorganismos, bacterias, virus, parásitos, arqueas que tenemos en nuestro intestino grueso o colon, y que si están alterados se genera un fenómeno que se llama disbiosis. Esa disbiosis empieza a generar cambios no solamente en las células, sino en todo nuestro organismo, que puede acelerar ese proceso. Entonces, una de las cosas es la alimentación, y más que todo desde tempranas edades. Uno ante eso casi que podríamos decir que gran parte obedece a los hábitos de vida que solemos tener los seres humanos y que incluso en los ambientes familiares se dan, porque doctora Lorena, cuando de hábitos se trata controlar los niños, no siempre es fácil saber efectivamente como pediatra y sobre todo con esa especialidad que han venido detectando y esos desafíos que se van presentando. La doctora María de la Paz nos plantea, bueno, estamos ante un ejercicio de hábitos en determinadas jóvenes, pero ¿qué han detectado en los niños de temprana edad? Primero uno tiene que tratar de entender como qué es el cáncer para poder entender todo lo que estaba diciendo la doctora. Y es que en el cáncer hay una alteración, o sea, las células, por ejemplo, obedecen unas órdenes, y ellas entonces, de acuerdo a esas órdenes que hay internas, crecen, se especializan y hacen lo que tengan que hacer. Pero por alguna razón, que puede ser cosas medioambientales, se presenta una alteración y ya ellas dejan de obedecer todo eso, y eso es lo que hace que haya proliferación y haya cáncer. Entonces, en pediatría, digamos, uno que pueda detectar o que uno pueda decir la causa del cáncer es tal o cual cosa, puede ser que no. ¿Por qué? Porque en los niños, digamos, todavía no se tienen detectados, y los tipos de cáncer que hay son diferentes a los de los adultos, y por eso uno no tiene una causalidad definida. Obviamente hay situaciones en el embarazo, situaciones en las primeras etapas del nacimiento que pueden influir, o alteraciones incluso genéticas. Pero lo que sí sabemos es que los hábitos saludables, si bien no nos previenen puntualmente el cáncer en los primeros 10, 15 años de edad, en adultos jóvenes sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo con nuestros niños? Que uno como pediatra les da una cantidad de recomendaciones. Es muy triste ver que en nuestro medio, que somos un país pues agrícola, en que tenemos las frutas, las verduras, cosas que por ejemplo en otros países no tienen de manera tan accesible, pero acá el consumo de frutas y verduras es poco en niños e incluso en la población general. Entonces todo eso contribuye a obesidad, a una cantidad de problemáticas que en niños obviamente les afecta, pero que a futuro puede ser peor como para estas enfermedades crónicas. Identificar qué está afectando nuestro cuerpo, nuestro organismo, aprender a leer también nuestro cuerpo, aprender a identificar aquellas, es decir, aquello que nos hace daño para diagnosticarlo mejor. Por eso, en la siguiente nota, Lina Vallejo, de Promoción y Prevención, nos hablará un poco sobre esa atención que debemos tener frente a esos comportamientos y estilos de vida de nuestros jóvenes y que a lo mejor pueden llevar a salvar vidas. La nota que les ofrecemos a continuación.
En estos momentos hemos visto y se está viendo que se está dando mucho en los jóvenes el cáncer de mama, el cáncer de colon y de recto y el cáncer gástrico y el cáncer de pulmón. No se sabe cuál es el factor fundamental, pero sí estamos viendo de que la gran mayoría se da por la alimentación poco saludable, se está dando también por el sedentarismo, que estas dos nos llevan a una obesidad, y también por la falta de apropiados como es la calidad del sueño, como es la calidad del estrés. Toda esta partecita nos está ayudando como para un factor de riesgo para todos estos tipos de cáncer. No hay como uno específico, sino que todas suman para todos. Los principales signos de alerta que uno tiene que tener para cualquier tipo de cáncer es la pérdida de peso súbita sin hacer ninguna dieta ni cambios en la alimentación o en el ejercicio, la fatiga en exceso, un dolor que sea constante y que apareció de repentino últimamente también es un factor que tenemos que colocar cuidado. Y, por ejemplo, cambios en la orina, cambios con diarreas muy frecuentes, esos son los factores de riesgo para cualquier tipo de cáncer. ¿Cómo prevenir todos los tipos de cáncer? Con lo que hablábamos ahorita, cambiar esos estilos que tenemos ahora, llevar una alimentación balanceada, no tenemos que alimentarnos con cosas pues muy sofisticadas, pero volver como a los tiempos de los abuelos que comíamos lo que son las frutas, las hortalizas, volver a comer las comidas que no sean muy procesadas, que lo más natural que podamos, hacer ejercicio. Solamente ir a caminar media hora diaria, la Organización Mundial de la Salud dice que es suficiente. Muy importante, los jóvenes de ahora están fumando y vapeando mucho. La industria tabacalera nos está diciendo que el vapeo no es malo, que es al contrario, que es la alternativa para el cigarrillo, pero estamos comprobando hoy en día que el vapeo es incluso mucho más malo que el cigarrillo por muchos químicos que tienen. Otra cosa muy importante es acudir al médico siempre que presentemos alguna alteración en nuestra salud. Es muy importante recordar que el cáncer no significa muerte. El cáncer también es una probabilidad de vida que podemos tener si hacemos un tratamiento oportuno. Desde que nosotros detectemos oportunamente el cáncer, podemos nosotros hacer ese tratamiento que necesitamos y tener un nivel de sobrevida muy grande. Continuamos con nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro, con este tema sobre el cáncer, su prevención, pero sobre todo su aparición en población joven. Y es que hay una cifra que no es despreciable, y es que cada año se diagnostica cáncer aproximadamente a 274.000 niños o personas o población joven entre 0 y 19 años, lo que significa que la muerte por cáncer supera la muerte por homicidios, accidentes e incluso suicidios. Cuando uno se enfrenta a ese panorama, doctora Lorena, uno pensaría, ¿es posible en un momento determinado a nivel familiar y demás reducir un poco este tipo de cifras, o estamos ante situaciones que casi terminan saliéndose de la mano a ustedes las especialistas? Bueno, en pediatría y en general en adultos jóvenes, o sea, el cáncer entre 0 y 25 años, o sea, el reto es el diagnóstico precoz. Y entonces, para poder hacer diagnóstico precoz, lo primero que tiene que hacer es pensar que tiene o que pueda tener cáncer. Entonces, mucha mortalidad, porque digamos hay una mortalidad que sí puede ser prevenible, y es la mortalidad por enfermedad al momento del diagnóstico. Porque ¿cuál es el problema? Póngale en un niño de 0 a 5 años, que el mayor tipo de cáncer es la leucemia. Consultan por fiebre, y la principal causa de fiebre no es la leucemia, pero es una de las manifestaciones. Entonces, si ese niño está con fiebre, además de otras alertas rojas o banderas rojas que llamamos nosotros, y nadie le presta atención, ese niño se muere antes de que le podamos hacer un diagnóstico. Entonces, eso para nosotros es muy triste, porque en el momento en que uno le hace el diagnóstico y le empieza el tratamiento, las tasas de curación pueden ser más allá del 80, casi 90%. Entonces, digamos que el llamado es para poder bajar eso, es poder hacer diagnóstico precoz.
Y el diagnóstico precoz es, aunque son enfermedades de baja prevalencia, son de alto índice, pues alta morbimortalidad. Entonces, lo deben sospechar las mamás, los adolescentes. Los adolescentes es un caso bien particular porque los adolescentes viven en otro mundo, o sea, ellos están incluso retando cosas en la vida, entonces ellos nunca piensan que se van a enfermar, ellos no piensan o sea, ellos piensan que el cáncer es cosa de viejitos. Entonces, un caso de hace unos años, un niño con una masa testicular, porque justo en la adolescencia con los cambios hormonales pueden dar estos tipos de cáncer germinales. Entonces él se veía aumento en la masa testicular, pero no le prestaba atención, le daba pena decirle a la mamá, como no le están bañando ni nada, nadie se da cuenta. Realmente cuando llegó al servicio de urgencias fue por una situación pulmonar, una disnea, y era que tenía ya metástasis pulmonares y ese niño pues realmente no tuvo buen pronóstico precisamente por eso. Entonces yo creo que es eso, o sea, desde las familias como saber que los niños, aunque es más fácil que tengan gripas, diarreas, pues también pueden tener enfermedades graves. Si algo ha identificado Medicáncer son las apuestas por la prevención, desde el deporte, cualquier otra cantidad de cosas, pero también en la cotidianidad. Eso que ustedes promueven en términos de prevención, eh, ¿cómo han sentido ustedes que realmente ha impactado a la población, ha ayudado a prevenir? ¿Algún estudio de caso en particular? Pues en realidad se ha visto, pues hay muchos estudios a nivel mundial en donde se muestra, por ejemplo, la actividad física para prevenir y durante el tratamiento de la enfermedad ayudan a todos los pacientes increíblemente la alimentación. ¿Por qué? Porque todos estos estilos de vida van a disminuir la inflamación en nuestro cuerpo. El cáncer es una enfermedad inflamatoria en donde hay un montón de citoquinas en todo el cuerpo que pueden inflamar y pueden empezar a hacer modificaciones genéticas en el ADN y todo esto, ¿cierto? Entonces lo que nosotros buscamos con el estilo de vida es disminuir esa exposición a factores inflamatorios, a factores que nos pueden llegar a seguir perpetuando estos cambios en el ADN, en las células, como decía la doctora ahora, y es que poder llevar a que, es que en realidad los estudios han demostrado que solamente el 5% de los cánceres son por causas genéticas. Del 90 al 95 son por el estilo de vida o por la exposición a algunos ambientes. Entonces, ahorita estamos hablando de la alimentación, pero no solamente nos podemos quedar. También está la exposición a tóxicos. Y la exposición a tóxicos, nosotros siempre estamos pensando en cigarrillo, pero entonces no es solamente el cigarrillo, ¿cierto? Entonces ahora los jóvenes, y más que todo se ha visto que los jóvenes dicen, ay, no sé, por sentirse un poquito más seguros que el cigarrillo o por presión social, ahora son los vapeadores o cigarrillos electrónicos, y ellos piensan que es mucho mejor, pero en realidad no, ellos tienen, los vapeadores o cigarrillos electrónicos también tienen, y se han visto en muchos estudios que tienen un problema grande por la exposición a toxinas. También tienen nicotina que hacen esa dependencia de estos. Entonces sí, puede que no haya tanto tóxico por el hecho de que el cigarrillo se tiene que prender, fumar, pero a la final sí tiene metales pesados, tiene al producir, porque es un vapor que ellos inhalan, va a producir muchas otras sustancias cancerígenas. Entonces eso es otra cosa importante. Ahora, el sedentarismo es algo fundamental que se está viendo ahora, no, desde los niños pequeños y pues en los jóvenes y ahora en los adultos. A medida que pasa el tiempo, pues ha venido como muchas cosas buenas a nivel industrial, de viajes, entonces pues que la inteligencia artificial, o como uno trabaja todo el tiempo sentado. Años anteriores, ¿qué hacía la gente? Iba, cosechaba, caminaba, no estaba todo el tiempo sentado, y uno se levanta pues estar acostado todo el tiempo, se baña, desayuna sentado, luego se va a la oficina ya no caminando sino en un carro o en un transporte público o en lo que sea, y vuelve y se va a sentarse. Entonces este tipo de sedentarismo el cuerpo lo empieza a asimilar y nos lleva a procesos inflamatorios, nos lleva a otras cosas que asociadas a una mala alimentación
a la obesidad, que puede ser un factor fundamental para el desarrollo de cáncer. Esto es algo súper importante. Y el ejercicio ha demostrado en diferentes estudios que disminuyen las citoquinas, mejoran los síntomas relacionados al tratamiento, digamos, del cáncer, como la quimioterapia y todo eso. Entonces, esto es un factor fundamental. Además, nos ayuda a aumentar la masa muscular. Y eso es algo que a todos mis pacientes yo les digo en consulta, es que la alimentación es muy importante, pero también tienes que estimular ese crecimiento del músculo. ¿Qué más? Pues muchos factores de exposición a tóxicos, entonces las radiaciones, ahora nosotros estamos expuestos a jabones, todo el tiempo las cosas que uno limpia, la casa, las radiaciones de las tomografías, las radiografías, hay gente que se hace pues como por miedos constantemente estos exámenes y esas radiaciones pueden empezar a alterar también el ADN, ¿cierto? Entonces eso es algo como que importante que debemos impactar. ¿Qué llamado podemos hacerle a esa población joven para que efectivamente, usted usaba una expresión ahora que nos llamaba la atención y era el adolescente, esos un poco jóvenes que no están bajo la tutoría de sus padres, que tienen cierta independencia, cómo detectar a temprana edad y que ese sea un desafío fundamental, una situación que pueda prevenir en la muerte o en padecer algún tipo de cáncer o someterse a una quimio, por ejemplo? Lo que decía al principio, yo creo que todo viene desde el ejemplo, ¿sí? Entonces yo creo que los cuidadores, los padres, la familia, si tienen sus hábitos de vida saludable, eso lo pueden transmitir más fácil a sus hijos. Los controles periódicos, o sea, uno ve que, por ejemplo, en pediatría, el niño en el primer año lo llevan cada mes al pediatra y lo evalúan y todo muy bien. Pero a medida que va pasando el tiempo, ya no se van aislando de los médicos, entonces yo creo que eso también, pues, hace que ya le tengan mucho más miedo a los médicos o piensan que solamente cuando se sientan mal. Entonces yo creo que asistir regularmente, porque ya uno de adulto pues se hace sus exámenes cada año, cada determinado tiempo, pero los jóvenes como se sienten que no les va a dar nada, no hacen ese tipo de consultas y yo creo que es importante. Obviamente no es llenarlos de exámenes, porque si tú le haces a un niño un hemograma 2 meses antes de la leucemia, lo va a encontrar normal. Entonces no es un llamado ni a que se hagan radiografías, ni que se hagan exámenes, sino a hacer esos controles para que puedan saber por lo menos cómo es ese desarrollo que ellos vayan a tener, que esté dentro de los parámetros normales. Y frente a cualquier cosa anormal, que ellos puedan, digamos, tener la confianza con sus padres. Yo creo que la confianza con los padres es fundamental, no solamente en salud, sino en muchas otras situaciones que pasan los adolescentes, pero yo creo que eso nos ayuda. Y ya, pues a medida que va avanzando la edad, pues obviamente sí hay unos estudios de tamización que se deben hacer y eso sí que lo cumplan pues de manera regular. Mire, una cosa tan sencilla como la exposición al sol, pues en estos países tropicales nosotros a veces ni nos cuidamos mucho del sol y desde los niños hay que empezarles a utilizar el antisolar y que no se vayan pues pues a darse baños de sol o las cámaras bronceadoras, o sea, todo eso también ocasiona cáncer de piel y el cáncer de piel ni siquiera se tienen muy buenas estadísticas porque muchas veces un lunarcito van y lo resecan y nadie supo que eso era cáncer. Entonces yo creo que básicamente todo eso, porque como te decía ahora, es más fácil empezar desde niño a hacer ejercicio, a tener hábitos de vida saludable, todo eso para que no sea tan difícil. Ya uno a los 30, a los 40 años ya perdió mucho tiempo, entonces ya las células, ya todo está expuesto a todas estas noxas. Finalmente, doctora María Paz, desde la medicina funcional, ¿qué pautas podemos dar? O sea, a nuestros televidentes, a quienes nos ven y nos escuchan, venga, es que los casos no están del todo perdidos, o sea, hay una llamada de alerta, hay una llamada de compromiso, lo decía la doctora Lorena, incluso desde las mismas familias. ¿Qué decir sobre algunas pautas posibles? Bueno, como sabes, la medicina funcional es una medicina muy preventiva y empezamos con las cosas o los determinantes básicos del estilo de vida. Entonces siempre empezamos con las cosas de la alimentación, como ahorita estaba hablando. La alimentación es fundamental, de que todos empiecen a comer mucho más verduras, vayan como a lo natural, ¿Qué es la alimentación natural? Es todo lo que te dé la tierra, que bajes de un árbol,
que se pudra o que tenga mamá biológica. Así, ¿qué significa eso? Vegetales, proteínas, ¿cierto? Y disminuyamos el consumo de esos productos. No quiere decir, bueno, a la gente joven y a las personas les gusta una pizza, unas papitas, pero que eso no sea su hábito regular. Segundo, ¿cómo está nuestro sueño? El sueño es algo fundamental a la hora de la prevención. ¿Qué pasa en el sueño? En el sueño se hace el proceso de reparación celular. Entonces, si la gente, y más que todo, ya los jóvenes, los adultos jóvenes, ¿ahora qué hacen? Están expuestos constantemente a fiestas, duermen poco, se levantan temprano para ir al colegio, para la universidad, todo eso. Entonces, eso es algo como muy importante. Tercero es mirar cuáles son esas deficiencias nutricionales que puedan tener, pues por la falta de consumo de alimentos adecuados, incluido la fibra. La fibra es algo fundamental que encontramos principalmente en los vegetales o en las semillas. En los adolescentes, adultos jóvenes, ahora se ve que menos comen eso. Pues para mí, por ejemplo, un almuerzo no es almuerzo si no hay ensalada. Y disminuir esa exposición a tóxicos, porque pues muchas veces están los jóvenes o adultos jóvenes como expuestos al computador constantemente, a las radiaciones electromagnéticas, también pues como a esos productos, más las mujeres ahora con todos el skincare, que el maquillaje, con los perfumes, y estos pueden tener muchas sustancias que pueden ser cancerígenas y que tenemos que tener en cuenta frente a esto. Entonces, antes de irnos como a las cosas más como profundas o especializadas, empecemos con las cosas básicas que ustedes pueden hacer todos los días en la casa. Pues, cómo me estoy alimentando, cómo estoy durmiendo, cuál es mi exposición al sol, cómo estoy manejando mi estrés. Un mejor hábito de vida saludable, el manejo de las emociones, el control del estrés, pero sobre todo el identificar aquellas cosas que nos hagan bien. Es asunto también de amor propio, de saberse querer, de saberse cuidar, de saber que indiscutiblemente del cuidado de nosotros, porque cuando hay un enfermo en casa, no es solamente el enfermo, la familia y el entorno también se enferman. Son asuntos de responsabilidad común. Esas enfermedades, sobre todo de cáncer asociadas a la población joven, el tema que nos ha ocupado en Rojo y Negro. A la doctora María Paz, mil gracias. A la doctora Lorena, sobre todo porque a partir de cada una de sus experiencias y sus análisis, podemos ir creando conciencia, sobre todo en la población más joven, de la manera como el cáncer aparece, pero también cómo prevenirlo. Y por supuesto, los invitamos a todos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.